lo que vieron ayer ayer vieron el concepto de aplicación inversa, ¿verdad? ¿Sí? Y una pregunta. ¿Qué necesita una aplicación para tener inversa? Que sea abierta, ¿vale? Se define la aplicación inversa, que va al revés, de B a A. Un elemento B lo envía a uno de A. ¿Cuál? Pues lo envía a un elemento de A. ¿Cuál? El A tal que f de A es igual a B. Por cierto, ¿este A existe? Sí, porque F es sobre. ¿Este A es único? Sí, porque F es inyectiva. Por eso necesito aquí biyectiva, ¿no? Si F no es biyectiva, no voy a hablar de inversa, porque no será aplicación. ¿Se entiende o no? ¿Por qué no será aplicación? Porque si F no era sobre, habrá un elemento con F a la menos 1 que no tenga imagen. Y si F no era inyectiva, habrá un elemento con F a la menos 1 que tenga dos imágenes. Voy rápido porque esto lo vieron ayer, ¿vale? Bien. Y algunas propiedades que vieron de la aplicación inversa, las apunto, las tengo por aquí, ¿vale? Que si yo hago F y después hago F a la menos 1, ¿con qué me quedo? Pues niños, si estoy en un conjunto y hago F y después hago F a la menos 1, que es volver las flechas para atrás, ¿no? Hacer las flechas al revés, pues me quedo donde estaba. ¿Verdad que sí? Además, voy de A, mediante F voy a B, y después cuando le haga F a la menos 1, vuelvo a ir a A, ¿verdad? Entonces es una aplicación que va de A en A. ¿Y cómo se llama la aplicación que va de A en A y que a cada elemento lo deja igual, ¿no? La aplicación está tan aburrida que cada elemento lo lleva a sí mismo. Reflexiva. Identidad, aplicación identidad. Esta es la identidad del conjunto A. Vale, que yo pongo ID de identidad y una A chiquitita. Y Irene, si no me equivoco, usted le escribe un 1 o escribe ID. ID, pues perfecto, todos fijamos notación. Vale, pues Irene usa mi notación porque yo siempre escribo un 1 ahí. Así que otra cosa que le tengo que agradecer. Vale, perfecto. Esto sí. Y también lo que pasa es esto. Mira, amigo, ahora tienes una aplicación que va de B a A, que se llama inversa de F, y una que va de A en B. Entonces puedo hacer el mismo juego que antes, pero en vez de empezando en A, empezando en B. ¿Se entiende? Perdón. ¿Y qué pasará con esto? Pues exactamente lo mismo que antes. Esto también dará la identidad, ¿no? Si estoy volviendo con una flecha para después hacer lo mismo, me quedo en donde estaba. Esto es la identidad. Pero no es la misma identidad de antes, es la identidad de otro conjunto que se llama B. Bien, ¿verdad? Pues listo. Hay otra propiedad que me imagino que también les mencionó, que si tenemos otra aplicación G que va de B en C, ¿qué le pasa a la inversa de la composición? ¿Por qué? Vamos despacito. Si tengo otra G biyectiva, ¿verdad? Bueno, como tengo una aplicación que va de A en B, que es F, y otra G que va de B en C, yo puedo hacer la composición. ¿A que sí? Como F es biyectiva, como el primer cachito es biyectivo y el segundo cachito también es biyectivo, vimos el otro día, propiedad 9, 10, 11, no me acuerdo, ¿vale? 9 de la última, ¿vale? Que la composición de biyectivas también es biyectiva, ¿verdad? Si los dos pedazos chiquititos son biyectivos, la composición es biyectiva. ¿Me miran el número, porfa, para quedarme tranquilo? 9, gracias. Pues la 9 dice que la composición está biyectiva. Y como es biyectiva, puedo hablar de su inversa, porque como dijimos, si tengo una aplicación biyectiva, puedo hablar de su inversa, ¿verdad? La inversa esta, ¿de qué conjunto en qué conjunto va? Esta cosita de aquí, ¿de qué conjunto en qué conjunto va? Miren, F va de A a B y G va de B a C. Por lo tanto, la composición va desde A hasta C.
¿Desde dónde irá la inversa de esta? Al revés, desde C hasta A. Una aplicación que va desde C hasta A. ¿Y saben cuánto sale esto? ¿Qué tienen ganas de decir? La inversa de qué. La inversa de qué. Claro, lo que uno tiene ganas de decir, no lo escriban, por favor. Espero que esto no se esté grabando. ¿Vale? Esto no lo escriban, ¿eh? No vayan diciendo por ahí que hice esto que me entienden en la universidad. Lo que uno tiene ganas de decir es esto. Pero esto es verdad. Niños, que esto no tiene ni sentido. ¿Por qué? Miren, yo quiero una aplicación que vaya en C, nada, ¿verdad? F a la menos 1, ¿de dónde va? ¿De dónde sale? Y F va de A en B, F a la menos 1 va de... Así que esto va de B en A. Y esto va de C en B. Esto no tiene ni sentido escribirlo, ¿no? Porque F a la menos 1 te da un elemento de A y después, ¿cómo hago? Si cada menos 1 necesita un elemento de no sé dónde, pero no de A. ¿Están de acuerdo? Esto no tiene ni sentido. Lo que sí tiene sentido es esto. Esto se puede. Primero invierto la G para pasar de C a B y después invierto la F para pasar de B a A. ¿Se entiende o no? Ay, qué guay. Pues bien, eso no lo voy a demostrar que sale esa igualdad. ¿Cómo se demuestra que sale esa igualdad? Pues dos aplicaciones son iguales y tienen el mismo conjunto de partidas y de llegada, eso sí lo hemos discutido, ¿verdad? Ambos van de C a A y se portan igual con los elementos. Habría que ver que para todo C de C, si le aplico esto y le aplico esto, me sale lo mismo, ¿vale? Me da pereza, no lo voy a hacer, ¿vale? Pero se la voy a hacer dentro de un rato con otra técnica, que quiero contarles otra técnica, ¿vale? Bien. Bien. ¿Algo más? No. Ah, vale. Por cierto, no tiene nada que ver. O sí, pero bueno, por ahora no tiene nada que ver. Si ustedes tienen dos matrices A y B, y esta matriz tiene inversa, imagínense que tiene inversa, que tiene determinante distinto de cero, ¿verdad? Esta es una matriz cuadrada. Digamos que todas son cuadradas aquí, que todas tienen inversa, ¿vale? ¿Saben cuánto sale la inversa del producto? Con el orden al revés. ¿Casualidad? ¿O teorema que ya veremos dentro de 4 meses en el segundo cuatrimestre? Teorema, ¿vale? ¿Y tendrá que ver esto con esto? Tendrá todo que ver, ¿vale? A y B me van a explicar unas aplicaciones muy particulares que se llamarán lineales, y la inversa de la matriz se corresponderá con la inversa de la aplicación, y la composición se corresponderá con el producto, y niños, vaya, cúmulo de casualidades, pues todo ese cúmulo de casualidades nos va a dar esa fórmula a partir de eso. Pero bueno, si les cuento toda la carrera esta semana, lo graduamos ya, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco. Seguimos. Vale. El teorema de la aplicación inversa. Este teorema tiene nombre, bueno, tiene nombre. Caracterización de aplicaciones biyectivas. Cuando vean un teorema que se llama caracterización, ya les aviso ya que va a ser un teorema que es de sí, solo sí. Caracterizar es hacer un sí, solo sí. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Y miren lo que dice este teorema. Sea F, ya en B una aplicación. F es biyectivo. Este teorema te dice que una aplicación es biyectiva
sí y solo sí, o sea, es equivalente, que sea biyectiva, a lo siguiente. A que tú eres capaz de encontrar otra aplicación que cumple estas dos propiedades. La primera, que si la compongo a la izquierda me da la identidad en A, y si la compongo a la derecha me da la identidad en B. Tiene un poquillo que ver esta pizarra con esta, ¿verdad? ¿Eh? Porque ya hemos dicho que si f es biyectiva, ¿qué puedo definir? ¿Y qué va a pasar con la inversa? Cumple todas esas propiedades. ¿Verdad que sí? Conclusión, hay una implicación que ya hemos demostrado, ¿verdad? Que si f es biyectiva, tiene inversa, y la inversa cumple estas propiedades. Conclusión, la implicación hacia allá, ya la sabemos. Bien, ¿me lo compran? ¿Sí? Miren, la voy a poner, pero vamos, otro día no lo pondré. Yo parto de que f es biyectiva y tengo que demostrar que existe una g, bla, 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 bla. ¿Sabes la mejor forma de demostrar que algo existe? Decírtelo, míralo, está aquí, míralo, toma esto. ¿No? La mejor forma, la más directa de demostrar que algo existe es enseñándotelo, ¿verdad? Pues si yo quiero demostrar que existe una g, te voy a decir, mira, sí, toma esta. ¿Cuál voy a tomar? La inversa. Si tomamos g igual a esta a menos 1, ya hemos visto que las composiciones cumplen esto. ¿Se entiende o no se entiende? Claro que sí. Asiéntame, porfa, que no le pegas cara. ¿Vale? Pueden hacer así también, ¿sabes? Lo que quieran. Un gesto que me ponga contento. Vale, ya tenemos una implicación. Ahora hay que la otra implicación, ¿no? La otra implicación es partir de que tenemos estas hipótesis y demostrar esta tesis. ¿Se entiende? Sí. Y para la implicación para acá hay muchas demostraciones. Las dos primeras que se me vienen a la cabeza, una es currando mucho y otra es con una idea feliz. ¿Saben cuál vamos a hacer? La idea feliz. ¿Vale? Hay otra que es currando mucho, pero bueno. Vamos a hacer la implicación hacia acá. Ahora, nuestras hipótesis son estas, ¿vale? Las hipótesis son estas. Ya tengo una G, existe G, de nada. Bien. Por cierto, lo que está en la cabecera del enunciado es una hipótesis para las dos implicaciones, ¿vale? Eso ya nos lo creemos siempre, ¿vale? Me explico, ¿no? La cabecera es una hipótesis tanto para este caso como para el otro, ¿vale? Así que eso ya es una aplicación. También es una hipótesis. ¿Me explico? Esa es una aplicación. Y queremos ver que F es biyectiva. Para ver que F es biyectiva, tenemos que ver dos cosas. Que F es inyectiva y sobre. Recuerda las definiciones de inyectiva y sobre. Inyectiva es elementos distintos, tienen imágenes distintas. O dicho poéticamente, si f de x igual a f de y, entonces x igual a y. ¿Verdad? Sobre es que le llegan flechas a todos los elementos del conjunto de llegada. Dicho en matemáticas, para todo B del conjunto de llegada B, existe una en el conjunto de partida A que lo tiene como imagen, tal que f de A es igual a B. Entonces yo podría poner inyectiva, intentar demostrar esa propiedad, sobre intentar demostrar esa propiedad. Pero les dije que en este caso había una idea feliz, ¿verdad? Porque para hacer una demostración yo puedo usar resultados previos. ¿Verdad? ¿Se les ocurre algún resultado previo que podemos usar? Yo en la clase de ayer, no, que no vine, antes de ayer, les di una lista de 11 propiedades. Eran 10, pero la última la llamé 11 porque soy un zorrillo. Pero
¿Hay alguna que se les ocurre que podamos usar? Miren, entre... Que si G compuesto con F es biyectiva, entonces G y F son biyectivos. Eso no lo demostramos porque no es verdad. Hay que tener cuidado con esa es la que no era verdad, ¿te acuerdas? Si los cachos son biyectivos, la grande es biyectiva, ¿no? Pero que la grande sea biyectiva no me dice que los cachos lo sean. Pero me dice algunas cosas y nos dice, mírala, la propiedad 9, calculo que sea. Si la composición de 2 es biyectiva, la primera que actúa es inyectiva y la segunda sobre. ¿Es eso lo que dice? ¿Cómo se llama? ¿Qué número tiene esa propiedad? 11. Propiedad 11. Bueno, en esta pizarra tenemos F, G, identidad de A e identidad de B, ¿no? Son las aplicaciones que yo veo ahí. ¿Hay alguna que sepamos que es biyectiva? La identidad. La identidad más biyectiva que la identidad, colega, ¿eh? Si la identidad es la que no hace nada, es aburridísima, ¿no? Esta es la identidad, mira. Tienes un conjunto, tienes el mismo conjunto y es así. Niños, más biyectivo que eso no hay nada, ¿no? Y más aburrido tampoco, pero, ¿verdad? Entonces la identidad es biyectiva. ¿Cómo? La identidad de A es biyectiva. Entonces la propiedad 11 que me decía que una era sobre y otra inyectiva. No me acuerdo cuáles eran. Sí me acuerdo, pero dígame. Como esta es biyectiva, ¿qué me dice? G sobre y es inyectiva. Conclusión. Queríamos ver que es biyectiva y tenemos que es inyectiva. Bien. Una cosa, ¿no? Una menos. Nos falta ver qué F es sobre. ¿Alguna idea? Lo mismo, pero con el B. Ah, claro. Solo he usado que la identidad de A es biyectiva. Pero amigo, la identidad de B también es biyectiva, ¿verdad? ¿Cómo? La identidad de B es biyectiva. Entonces, también la propiedad 11 me dice que F sobre, porque ahora están al revés, y G inyectiva. Bien, tenemos que F inyectiva y F sobre. Somos unos campeones porque tenemos que F inyectiva. ¿Bien o no bien? ¿Sí? Y hagamos la prueba. Tenemos más cosas de regalo, que la G también tiene que ser sobre, que la G también tiene que ser inyectiva, ¿no? Pero bueno, eso me da igual. De hecho, ¿quién va a ser G al final? Inversa, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tampoco se puede decir que, o sea, la composición es de identidad, entonces una es la inversa de otra, y como tiene inversa, tiene esa sobre, o sea, tiene esa biyectiva. ¡Wow! Espera. Hay un paso en falso. Que yo componga dos aplicaciones y me dé la identidad no significa que una sea la inversa de la otra. A ver. Y eso nos va a llevar a que les ponga dos ejercicios. Gracias. Me acaba de dar una idea maravillosa. No, mentira, los tenía apuntados iguales. Pero es una reflexión importante. Si yo tengo que la composición de dos aplicaciones es la identidad, entonces una es la inversa de la otra. Puede que sí, puede que no. Vale, y ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Muy buena pregunta, pero ahí falla un poquito. Tiene esa debilidad. Bien. Y bien, tenemos esto. Corolario. ¿Se acuerdan? Corolario de la consecuencia, ¿verdad? Sí.
Corolario, si la aplicación F es biyectiva, entonces F a la menos 1 también es biyectiva. ¿Por qué es corolario de esto? ¿Vale? Eso sí, eso por definición. Pero ¿por qué esto que estoy aquí es corolario de eso? Porque es verdad que si F es biyectiva, F a la menos 1 es aplicación. Pero te estoy añadiendo más cosas. Te estoy añadiendo que es biyectiva, ¿no? Estoy añadiendo información, ¿verdad? ¿Y por qué esto es verdad? Pues mira, amigo, si donde pone aquí F a la menos 1, quiero demostrar que F a la menos 1 es biyectiva, ¿verdad? Entonces, F a la menos 1 es biyectiva. Sí, solo sí, existe una G tal que las dos composiciones me dan la identidad. Donde en vez de F pone F a la menos 1, ¿verdad? ¿Cuál es la G que tú vamos a poner? F. ¿Verdad? La inversa de la inversa, ¿qué es F? ¿Se entiende o no? Bueno, por eso es corolario el anterior. Porque estoy usando esta sí, solo sí, para demostrar que F a la menos 1 es biyectiva. ¿Se podría demostrar de otra forma? Pues claro que sí, a mí se me ocurrió esto. Alguien podría mostrar a pulso que es inyectiva, que es sobre, bla, bla, y todo bien. Vale, no pasaría nada, es válido también. ¿Eso podría ser un sí solo sí? Gracias. ¿Lo podemos poner? Sí, es cierto. Es cierto. Miren, ¿y por qué de la implicación saco el sí solo sí? Pues miren, por lo que dijimos, la inversa de la inversa es F, ¿verdad? Entonces miren, solo con la implicación es ella. Ya demostré esta, ¿verdad? Si F es biyectiva, F a la menos 1 es biyectiva. Entonces, la inversa de la inversa también será biyectiva, ¿verdad? ¿Sí? Lo compro, ¿no? Si me se creyeron esto, pues puedo tomar otra vez inversa y otra vez, las veces que me dé la gana y seguirá siendo biyectiva, ¿que sí? Pero es que la inversa de la inversa es... ¿Vale? Entonces, esto es un sí solo sí. Como bien me dicen desde casa. ¿Se entiende o no? Bien, más cosas. Ah, lo que ustedes me dijeron, ¿verdad? En la línea de la pregunta de ustedes. Este enunciado. Sea esto una aplicación, ¿verdad? Si existe una G tal que esta composición me da la identidad, entonces F es biyectiva. ¿Qué estoy haciéndole? Miren, le estoy quitando este K que esta condición a este teorema. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este teorema? Que tenía dos condiciones, ¿verdad? Le estoy quitando la segunda. ¿Están de acuerdo que si quito esto, ¿cómo es lo que ponéis? ¿Sí? Pues eso es falso, ¿vale? Ese teorema no es cierto. Y va en la línea de lo que me decías tú antes, ¿no? Si una composición me da la identidad, lleva una la inversa a la otra. Pues no será la inversa porque ni siquiera es biyectiva. ¿Vale? No tiene por qué serlo. Vamos. ¿Vale? Esto no es cierto, no. No es cierto. Y como siempre que nos encontramos con un resultado que no es cierto, ¿qué tenemos que aportar? Otra vez. ¿Vale? Antes del contraejemplo, una reflexión. Una reflexión. Por hipótesis, esta composición es la identidad, ¿verdad? La identidad es biyectiva. Tenemos propiedad 11. ¿Qué nos dice propiedad 11? Que es sobre y es biyectivo, ¿verdad? Entonces, en el contraejemplo que nosotros busquemos, va a pasar que es sobre y que es biyectivo porque tenemos esto, ¿verdad que sí? ¿Ah? ¿Vale? Me lo guardo.
por la propiedad 11, que es sobre y F inyectivo. Vale, entonces yo voy a buscar un contraejemplo en el que F no sea biyectiva, ¿no? Que es un contraejemplo, algo que cumple las hipótesis, pero no la tesis. Pero en mi contraejemplo la F va a tener que ser inyectiva. Entonces, ¿en qué fallará F? Que no será sobre. ¿Vale? Ok, vamos con contraejemplo. Como siempre, A, B y C. F da en B. F da en B. G de B. F va de A en B. G va de B en C. Y voy a cuadrarlo para que la composición me dé la identidad. ¿Vale? Le voy a poner a A, yo que sé, 3 elementos. Y a B 3 elementos, por ejemplo. Y a C 3 elementos, por ejemplo. Si después hace falta retocarlo, lo retocaremos. Nacho, Ah, de veras. eso. Era eso, perdón, se me fue la pinza, perdón, claro. G va de B en A, tienen toda la razón del mundo. Perdón. Y aquí de nuevo A, o sea que 1, 2 y 3 son subelementos. Bien, ¿están conmigo? Miren, una cosita. Queremos que la composición sea la identidad, ¿verdad? Entonces yo voy a poner flechas de forma que el 1, al viajar con las dos flechas, acabe en el 1. ¿Vale? Sí. Entonces al 1 va a enviar a A. Y entonces estaré obligado para que la composición me salga la identidad, enviarla al 1. ¿Están conmigo, no? No hay más remedio. Si yo quiero que la composición sea la identidad, el 1 tiene que acabar en el 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo quería que F fuese inyectiva? ¿Verdad? Pues el 2 no lo enviaré a la A porque si no, no sería inyectiva, ¿vale? Pues lo enviaré a la B, por ejemplo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se dan cuenta que cada cosa que hago lleva una reflexión detrás? No me puedo poner flechas como un loco. Y por cierto, quiero que la composición sea la identidad. O sea, quiero que cuando haga esto y algo más, acabe en el 2. Pues ¿a dónde envío la B? Al 2 por narices, ¿verdad? Ahora, yo quiero que F sea inyectiva, ¿verdad? Bueno, lo que me dice esto es que si F no es inyectiva no te va a salir, ¿no? ¿Verdad? Entonces tengo que enviar el 3 a otra cosa diferente de A y B. ¿Puedo hacer? ¿Verdad? Y yo quiero que la composición sea la identidad. Entonces la C lo tendré que enviar al 3, ¿verdad? ¿Ya he acabado mi ejemplo? Si no, todos tienen imágenes, F es aplicación, ¿a que sí? G es aplicación, ¿a que sí? Bien, entonces la G es aplicación, la F es aplicación, la composición es la identidad. El 1 va al 1, el 2 va al 2, y el 3 va al 3. La composición es la identidad. Se cumplen las hipótesis. ¿Bien? ¿Y F es biyectiva? ¡Ay, mierda! Entonces no hemos acabado. Claro. No tenemos un contraejemplo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué buena idea! Me están diciendo por aquí que ahora mismo F no es biyectiva, ¿no? Pero ¿se acuerdan que F sí es inyectiva? Y lo que dijimos que nos iba a fastidiar es que F no fuese sobre. ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿Cómo hago que F no sea sobre? Pues añadirle un puntito más a ver. ¿Verdad? Al que no le llegue flecha, ahora estoy construyendo un ejemplo. Estoy construyéndolo poquito a poquito según se me ocurran ideas. ¿Se entiende o no? Un contraejemplo es un ejemplo que sale de mí, así que yo pongo lo que me dé la gana en mi ejemplo. ¿Vale? Entonces me están diciendo por aquí, ponle otro puntito al conjunto B, que en vez de 3 elementos tenga 4. ¿Y ahora es un contraejemplo? No, lo siento, pero no, todavía no es un contraejemplo. Casi, pero no. Porque es biyectivo. Vamos a empezar. Tenemos que repasar las hipótesis y que se cumplen las hipótesis y que no se cumple la tesis, ¿verdad? Vamos a repasar. F de A y B es aplicación. Sí. G de B en A es aplicación. G de B en A no es aplicación, ¿a qué no? Porque al D no tiene ninguna imagen, ¿verdad? ¿Me explico o no me explico? Entonces hay que asignarle una imagen a este elemento, si no, no es aplicación. ¿Qué imagen le asignamos? La que quiera, pues la que quiera. 3. Me pilla aquí a mano.
Como la cambié, empiezo a revisar las hipótesis del principio, a ver si la lié. F de A en B es aplicación. Y el 1A, el 2AB y el 3AC, sí, una aplicación, ¿verdad? Vale. G de B en A es aplicación. La A al 1, el B al 2, el C al 3 y el D al 3. Sí, cada elemento tiene una única imagen, ¿a que sí? G también es aplicación. La composición es la identidad. Vamos a ver. Cuando empiezo en el 1 y hago F y después G, ¿dónde acabo? 1. Cuando empiezo en el 2, 2. Y cuando empiezo en el 3, 3. Bien, es la identidad. ¿A que sí? Porque esa es la identidad, la aplicación tan aburrida que cada elemento lo lleva a sí mismo. Y eso es lo que está pasando. ¿A que sí? Bien. Pues ya tenemos esto es aplicación, la composición, la identidad. Y ahora F biyectiva. F no es biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? ¿Qué le falla? Y aquí no le llega ninguna flechita de F, ¿verdad que no? F no es sobre. No me miren con esa cara, F no es sobre, ¿verdad? Voy a dibujar F separado aquí, miren. A, 1, 2, 3 elementos. B, 1, 2, 3, 4 elementos. Pero es que, amigos, si tú me pones una aplicación de un conjunto de 3 en un conjunto de 4, ya sé que no puede ser sobre. ¿Cómo le vas a llegar flechas a las 4 si solo tienes 3? ¿Verdad? Pero bueno, ahí te dice, además que hace esto y hace esto. Esto se hace. ¿Verdad? Este elemento, no está en la imagen de F, ¿verdad? El D que llamamos, ¿verdad? D no está en la imagen de F. Entonces, F no es sobre. F no es sobre. Bien. Y esto es un contraejemplo bien hecho. En el que me he molestado en verificar todas las hipótesis y que la tesis no se cumple. Y así me pasa en mi casa cuando yo tengo que buscar contraejemplos. Busco uno, no me funciona, lo cambio un poquito, reviso si se siguen cumpliendo las hipótesis, lo cambio otro poquito, miro a ver si la tesis se cumple, etc. ¿Vale? Esto es un proceso que nos pasa a cualquier matemático. ¿Bien o no bien? ¿Se acuerdan que les dije entonces que ese resultado que no es cierto es que lo que quiere decir es que si borro esta línea, el resultado no es cierto? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Se lo dije hace un ratito. ¿Qué pasará si borro esta otra línea en vez de aquella? Pues tampoco va a ser cierto, ¿vale? Y esa va a ir a la hoja de problema. ¿Vale? En la hoja de problema va a aparecer F aplicación. Si existe G aplicación, tal que la composición así es la identidad de B, entonces F biyectiva. No es cierto, busquen un contraejemplo. Va a estar en la hoja. Pero la hoja estará esta tarde. ¿Vale? Esta tarde, esta noche, a lo mejor. Hoy. Y ese contraejemplo lo tendrán que buscar ustedes. Yo les he hecho otro. Piensen un poco cómo pueden aplicar mis ideas a este otro ámbito, que es un poco diferente, ¿eh? Es un poco diferente. ¿Bien? Bien. Más cosas. ¿Cómo te va? Un cuarto. Perfecto. Una hora preciosa. Vale. Bien, ¿están conmigo o qué? Entonces, digamos que de teoría, toda la teoría que les quería contar, de aplicaciones, ya está. Ahora quiero hacer ejemplos, ejercicios para tener práctica con esto, nada más, ¿vale? Bueno, de hecho, me voy a ir a la hoja de problemas que entregaron la semana pasada o esta semana, la que corrigieron ayer con Irene, y quiero revisitar o trabajar un apartado, ¿vale? Que dice el 11A. ¿El 11A lo vieron ayer? ¿Qué era, verdadero o falso? Ahí es como que el A y el B eran falsos. El A y el D son falsos. ¿Y el C? Falso. ¿Y el D? El único verdadero ahí era el D. Sí. Y el A dice, ¿sacaron un contraejemplo ayer o no? Sí. Perfecto, me encanta. Me dice que el que sacaron ayer, que yo no estaba. 11A dice si es de aplicación. De aplicación.
C contenido en A. Esto es falsísimo. Y se le ocurrió un contraejemplo, no dijeron ayer. Me dicen el que hicieron ayer, no sé, sé que. ¿Se le ocurrió alguno ayer o cuál dijeron ayer? El conjunto A. A es. 3 puntitos A de C. A igual a A de C. A, B, C. A es un conjunto que tiene 3 elementos. El primero se llama A, el segundo se llama B y el tercero se llama C. A, B y C. Vale, ¿quién es B? 1, 2, 3. B es un conjunto que tiene 3 elementos. 1, 2, 3. Veo que cuando no estoy yo también son muy habilidades con los nombres. Vale, bien. 1, 2, 3. Vale, necesito una aplicación F de A en B. A1. A la A lo cambiamos al 1. B2 C1. y 0 al 1 también, ¿vale? Me gusta. Me tienes que decir un conjunto C. C igual a B. O sea, C es esta cosita de aquí. Algún día me acordaré de traer colores, lo siento. Nunca me acuerdo. C igual a B. Entonces, ¿qué pasa? F de C. ¿Quién es C complementario? C complementario. La C es un elemento que solo tiene un conjunto que se llama un conjunto que solo tiene un elemento que se llama C. ¿Verdad? Entonces, F de C complementario. F de C complementario es F conjunto que solo tiene F de C, que solo tiene el elemento 1. ¿Están de acuerdo, verdad? El conjunto de la izquierda solo tiene el elemento 1. ¿Y el conjunto de la derecha qué le pasa? Pues tenemos que tener F de C que es un conjunto que tiene dos elementos, uno es F de A y otro es F de B. ¿Sí? ¿Y en cuánto vale F de A? 1 y F de B, 2. Entonces, esto es F de C, entonces el complementario de este conjunto será todos los elementos que no están en este conjunto, que son el 3 nada más, ¿verdad? 3. Y además se tiene que entonces F de C complementario no está contenido, no en F de C. ¿Por qué? ¿Qué elemento está en este conjunto y no está en este? Parece que algo no está contenido en el otro, me tiene que decir un elemento que esté aquí y que no esté allá. ¿Cuál es? El 1. ¿Verdad? El único elemento que está aquí y no está aquí es el 1, ¿verdad? Entonces este contenido no es cierto por el 1. Y solo por el 1. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Vale? Para decir que un conjunto no está contenido en el otro, me tiene que decir un elemento que esté aquí y que no esté aquí. ¿No? Y aquí lo que pasa es lo que está pasando con el 1. Pues el 1 está en este complementario y el 1 no está. Este es un contraejemplo bien escrito. Bien. Y ahora quiero reflexionar un poquitito sobre este ejemplo, que me parece precioso, ¿eh? No tengo ninguna pega al ejemplo. Pero quiero pensar por qué me salió el contraejemplo. ¿Por qué? ¿No? Y le puedo decir como yo lo veo. Díganme si están de acuerdo o no. Yo digo, esta gente que es más lista que el aire, cogió el conjunto C, ¿verdad? Y envió al 1 y B al 2, porque la petición me parece bien, ¿verdad? Pero después cogió un elemento que estaba fuera de C, ¿verdad? Que estaba en C complementario, y cogió y lo envió otra vez al 1. Repitió este 1. ¿Están de acuerdo que eso es lo que le dio la victoria a posteriori?
¿Por qué? Porque en C complementario está esto y cuando le haga F estará el 1, ¿verdad? Y en F de C está el 1, entonces cuando coja el complementario no estará. ¿Se entendió esta cosa que este dedito que dije un poquito rápido? El contraejemplo de ustedes estuvo bien elegido porque estuvieron muy listos y cogieron un elemento que estaba fuera de C y lo enviaron de forma que su imagen coincida con uno de los de C. ¿Se entiende o no? Por eso les salió el contraejemplo. Si no, no les hubiera salido. Entonces, les salió el contraejemplo, yo aquí pensando en alto, les salió el contraejemplo porque ustedes estuvieron tan listos de coger un elemento de C y uno no de C y enviarlo a la misma cosa. Esa es la idea clave del contraejemplo de ustedes. Por eso les salió. ¿Pero esto qué significa? Que mi aplicación F, ¿qué propiedad no tiene? No es inyectiva. Ni sobre, pero el sobre en este caso no estoy viendo cómo juega. Lo importante es que no es inyectiva. ¿Vale? Sí, tampoco es sobre, ¿verdad? Pero el 3, que es al que no le llega la imagen, no juega ningún papel relevante en este ejemplo, ¿verdad? Yo el 3 lo podría haber borrado y el contraejemplo me sirve. Pero en cambio, si borro el 1, la estoy liando. O si envío esta imagen al 3, la estoy liando. ¿Me explico o no? Es verdad, no es sobre, estoy de acuerdo. Pero el que no sea sobre en este caso es poco relevante. ¿Vale? El contraejemplo le sale porque no es inyectiva. Si no, prueben ustedes a quitar el 3. Si yo quito el 3, lo voy a hacer con las manos, ¿vale? No lo voy a pintar. Si quito el 3 de aquí, ¿vale? Esto estará igual. Esto estará igual. Esto será vacío, porque el 3 ya no está, ¿verdad? Y lo que tendré es un elemento que tiene el 1 contenido en el vacío. No. Por el 1, pero no por el 3, ¿verdad? ¿Se entiende o no? Sí, el 3 está, todo lo que tú quieras, no es sobre, todo lo que tú quieras, pero eso no es relevante ahora. Lo relevante es que F no es inyectivo. Y lo que les quiero decir es que, amigos, si ponen que F es inyectiva, este contraejemplo no les saldría. ¿A qué no? No les saldría en la vida. ¿Saben por qué? Porque hay un teorema detrás, o una proposición detrás, o un resultado detrás, que dice que si F es inyectiva, este contenido sí se tiene. Y lo voy a denunciar y lo voy a demostrar. ¿Vale? ¿Se entiende lo que voy a hacer? Es un resultado que no es falso, pero a veces un resultado que no es verdadero, es falso, pero a veces cuando uno añade condiciones, un resultado que es falso se vuelve verdadero porque está en un caso más restringido, una situación más chiquitita. ¿Me explico o no? Como decir, la suma de dos números enteros es positivo. Mentira. Pero si yo lo restringo a los naturales, que es más chiquitito, ¿la suma de dos números naturales es positivo? Sí. O cero, vamos. ¿Entiendes o no? Hay propiedades que son ciertas en toda la generalidad, pero hay unos casos en los que sí son ciertas. ¿Me estoy explicando o no? Por favor, díganme que sí, para quedarme un poco. Entonces voy a poner la condición esta de F inyectiva, y si F es inyectiva, esta propiedad sí va a ser cierta. Va a pasar de ser falso a ser verdadero. Pero porque hay más condiciones, claro. En un caso más limitado, más restringido. Y lo vamos a demostrar, venga. Que me lío hablando. Y esto sí es cierto. ¿Vale? Y subrayo 4 veces inyectivo porque inyectivo va a ser importantísimo, ¿no? Porque si no hay contraejemplos como el que ustedes encontraron. ¿Se entiende? Vale, entonces puede ser una demostración. Y en algún momento se tiene que ver con la aplicación es inyectiva, porque si no la prueba está mal, ¿verdad? Sin usar que es inyectiva esto no se puede demostrar porque ya tienen ustedes un contraejemplo. Conclusión, voy a demostrar esto y tiene que quedar clarísimo dónde usamos que es inyectivo. Porque si no el resultado no es cierto. Esta palabra no se puede borrar de este enunciado, pasa de ser verdadero a ser falso. Bien. Venga, el ataque. Demostración. Bueno, por hipótesis, F es inyectiva. Significa que
si f de A es igual a f de A', entonces A es igual a A'. Esta es mi hipótesis f inyectiva. Hipótesis f inyectiva. Vale. Y quiero demostrar un contenido de conjunto, ¿vale? Pero miren, este conjunto es un follón. Les voy a escribir este conjunto para que vean que es un follón, es un conjunto con el que a mí no me gustaría trabajar. Porque ¿qué es f de C complementario? Mira, son los B en B, tales que B no está en f de C, ¿verdad? Está en el complementario, es que no está en el conjunto, ¿verdad? ¿Y qué significa que no está en f de C? Mira, dice esto, son los B en B, tales que para todo B, para todo C de C, se tiene que f de C es distinto de F. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Les gusta trabajar con esta condición? Con aquí un para todo y aquí un diferente. A mí no. Me parece difícil trabajar con eso. Se puede, ¿eh? No pasa nada. Yo lo he hecho un día y no me pasa nada. ¿Eh? Pero es incómodo, ¿verdad? Pero en cambio, miren, si yo negase esto, ¿cuál es la negación de para todo f de C distinto de B? Si existe un C tal que f de C igual a B. Joder, qué cómodo, ¿no? Qué bonito. Existe un C y f de C es B. Qué guay, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, si yo quiero mostrar este contenido y la parte de aquí es molesta, pero la negación es cómoda, pues lo voy a demostrar por reducción al absurdo. ¿Por qué? ¿Qué es la reducción al absurdo? Si se da esto y no esto, absurdo, ¿verdad? ¿Se entiende por qué elegir reducción al absurdo? No por manía, bueno, porque tengo experiencia, porque no es la primera ejercicio que hago. Y ya sé que si no me gusta una expresión a la que quiero llegar, la niego y hago reducción al absurdo. ¿Me explico o no? ¿Sí? Entonces este contenido lo voy a demostrar por reducción al absurdo. Por reducción al absurdo. Supongamos que existe, supongamos que no, este no está contenido aquí. No está contenido. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no está contenido, que existe un elemento B que está en f de C y B no está. Repito lo de antes, cuando algo no está contenido, cuando está en el primero y no en el segundo, ¿verdad que sí? Y no estar en f de C complementario es estar en el complementario del complementario, pero es estar en f de C, qué guay, ¿no? Es mucho más cómodo, ¿a que sí? Les convencí de que esta demostración por reducción al absurdo es más fácil, ¿verdad? ¿Sin reducción al absurdo se podía hacer? Por supuesto que sí. Entonces, existe un B que está en f de C complementario y B no está en el complementario, que está en f de C. Es la definición del complementario, ¿a que sí? Un elemento no está en un conjunto si solo sí está en el complementario. Ay. Pues miren, B está en f de C. Definición de f de alguien son las imágenes de los elementos de ese alguien, ¿a que sí? ¿Verdad? Entonces, por esta primera parte tengo que hay un elemento en C barrita, en C negado, en C complementario, que lo tiene como imagen. Y por la segunda parte tengo que hay un elemento en C que lo tiene como imagen, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Por la primera parte, la definición de f de un conjunto, existe un D en C complementario tal que ¿a que sí? Dice eso. Esa es la primera parte, nada más. Me queda la segunda, ¿verdad? Dígame que sí, por fin. Sí, ¿verdad? Bien, gracias. Y la segunda, esa es la primera parte. Y la segunda me dice si existe un B en C tal que
¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasó? Absurdo. No, todavía no es un absurdo. Solo tengo dos elementos, uno que está en C y otro que está en C complementario, cuya imagen es B. ¿Eso puede pasar? ¿A que sí? Sí. F es inyectivo, amigo. Por eso lo dije, vale, vale. Ah, vale, tú diste dos pasos, vale. Yo voy despacito, vale, tienes razón. Sí, era Sí, absurdo. no. Fine. Tienes toda la razón del mundo. Es absurdo, pero en dos pasos, ¿no? Miren lo que tengo de dos elementos, D y C, cuya imagen es B. Y F inyectivo, ¿verdad? Entonces son iguales, ¿verdad? ¿A que sí? Este es el paso más bonito. Donde uno utiliza la hipótesis y la hipótesis le resuelve todos los problemas. ¿Por qué es más bonito? Porque sabes que está bien, porque la hipótesis hay que usarla, ¿verdad? Entonces, C igual D. Porque F es inyectivo. Pero niño, C está en C y D está en C complementario. No puede estar en un conjunto y en su complementario, ¿verdad que no? O estás en uno o estás en el otro. ¿Entiendan? C interceptado C complementario es el vacío, ¿no? No puede haber un elemento que está a la vez en C y en su complementario. ¿Bien? Absurdo. Absurdo, hay un elemento en el conjunto vacío, ¿no? ¿Vale? Yo desde aquí podría poner absurdo, pero por ser tiquismiquis, entonces C está en C interceptado C complementario. Y esto hemos demostrado que esto es el vacío, propiedad ya vista, y que hay un elemento en el vacío, es un absurdo o un castillo. ¿Bien? Quien desde aquí me hubiese marcado el absurdo estaría igual de bien, ¿vale? Es por ya ser ya pedante, ya escribir todo esto. Pues bien. Moraleja, cuando uno añade condiciones, puede que resultados que eran falsos pasen a ser verdaderos, porque estoy en un caso mucho más restringido. Y con eso lo dejamos por hoy. Mañana ensayamos un poquito más y acabamos el tema de verdad. Y el lunes empezamos temas nuevos, ¿vale? Perfecto. Sí. Entonces, el apartado doble que el conjunto de Andrés tiene Había otro que preguntaba el otro contenido que también era falso, ¿verdad? Sí, es falso. Para que sea verdadero, la creación tiene que ser solo. Sí, eso es la siguiente hoja de problema. Me van a quitar todos los problemas de la siguiente hoja, sí. Ese lo voy a poner en la siguiente hoja de problema. Que la segunda era falsa, pero si añadimos que es sobre verdadera. Sí. Muy buena pregunta.